Bueno, qué gozo es poder compartir en esta mañana con ustedes, acá en la ciudad de La Quiaca, un poco fresco ya, mañana estamos 7 grados bajo cero, así que, pero estamos disfrutando un poco del clima propio de acá, de nuestra ciudad. En esta mañana, que es la Cena del Señor, participar de la mesa del Señor, me gustaría leer la Biblia allí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2. Les invito a poder abrir sus Biblias en ese lugar. El apóstol Pedro va a escribir esta carta particular, porque si cuando leemos la introducción de la carta, el apóstol va a escribir a los expatriados de la dispersión, ¿no? Y va a hablar allí del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y Bitinia, ¿no? Aquellos que estaban repartidos, dispersados, ¿no? En diferentes lugares, y estaban pasando diferentes situaciones complicadas, ¿no? Muchos habían perdido su trabajo, otros estaban siendo perseguidos, otros estaban en situaciones muy difíciles, y realmente cuando él escribe, el apóstol Pedro les da esperanza, ¿no? Porque habla de la esperanza viva que tenemos en Cristo. El apóstol Pedro les anima a poder seguir adelante al pueblo de Dios, porque hemos sido llamados, dice Pedro, a ser sacerdotes de Dios. Y en este capítulo 2, el apóstol Pedro va a hablar acerca de que también es necesario padecer situaciones difíciles en nuestra vida cristiana, ¿no? Y él va a hablar de una forma donde él va a querer motivar a los hermanos, a pesar de esta situación difícil que estaban pasando. Él, a través del Espíritu Santo, bueno, les hablé de una esperanza viva, les hablé de que somos pueblo de Dios, y Pedro ahora va a hablar de que tenemos que estar motivados porque tenemos la persona más maravillosa de todos los siglos y de todo el universo, que nos ha dejado su ejemplo y que nos ha dejado su sacrificio por nosotros, para estar motivados ante las diferentes circunstancias de la vida y ante los diferentes problemas y situaciones de la vida, ¿no? Entonces, en esta mañana Pedro va a motivarnos a seguir adelante a través del ejemplo de la persona de Jesucristo, ¿no? Y él va a hablar allí de unas características de nuestro Salvador, que en esta mañana quisiera compartir con ustedes en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a iniciar nuestra escritura del versículo 20 al 25, ¿no? Primera de Pedro 2, 20 al 25, dice así la Biblia. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor en esta mañana habla a nuestro corazón, pero Pedro quería animar a los hermanos en unas situaciones difíciles, en problemas que estaban pasando, y dijo, la mejor ejemplo para animar al pueblo de Dios va a ser la persona de Cristo, ¿no? Y allí tenemos algo que tenemos que recordar de la persona de Cristo, ¿no? Y justamente cada primer día de la semana recordamos esto. El versículo dice 21, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Y Pedro va a decir, bueno, hermanos, lo que ustedes sufren y padecen, y lo que ustedes están pasando, estas circunstancias difíciles, bueno, tienen que acordarse que Cristo padeció por nosotros, ¿no?
La palabra padecer nos habla de sufrimiento extremo. Y Cristo entregó y padeció ese sufrimiento físico, mental, emocional, por cada uno de nosotros, ¿no? Hay una pseudo iglesia que dice que pare de sufrir. Obviamente, ¿no? Cuando escuchamos esa frase, pare de sufrir, no es una frase bíblica, obviamente. Dice la Biblia acá, Cristo padeció y tú también vas a padecer, ¿no? Creo que los cristianos y todos los seres humanos no queremos nunca jamás pensar en el sufrimiento ni en el dolor. ¿Cuántas veces no queremos enfrentar esa situación? Ni física, ¿no? Por alguna dolencia física en nuestro corazón, ni emocional. A nadie nos gusta el dolor. Y estos hermanos, allí Pedro le dice, bueno, si sufrí haciendo lo bueno, esto es aprobado delante de Dios. Pero si sufrís haciendo lo malo, bueno, es porque estás sufriendo por tus consecuencias, dice Pedro, ¿no? Pero qué bueno es saber que parte de la vida cristiana muchas veces va a ser sufrir, ¿no? Va a ser padecer de diferentes formas, física, emocional, o lo que Dios así ha provisto para nuestra vida. Entonces en esta mañana Pedro dice, Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo, pero no para que miremos nada más, sino para que sigamos sus pisadas. Así que bueno, que si estás padeciendo algún tipo de sufrimiento, tenemos que mirar al Señor, decir, Cristo padeció por mí, y su sufrimiento no es nada comparado a mi sufrimiento. Su padecimiento no es nada comparado a lo que yo padezco. Cristo padeció por mí, ¿no? Y así está el apóstol Pedro, ¿no? Animándonos a decir, acuérdense, hermanos, que Cristo padeció por ustedes. Les dejo un ejemplo, para que ustedes sigan sus pisadas. Porque la vida cristiana es esto, ¿no? El hecho de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Segundo punto que el apóstol Pedro va a marcar en esta mañana, ¿no? Y en esta situación complicada de los hermanos, y él va a decir allí, en el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La segunda cosa que el apóstol Pedro va a hablar de la impecabilidad de Cristo, ¿no? Y va a hablar de que Cristo era puro, sin pecado. Va a hablar de la pureza de nuestro Salvador. Y él enfáticamente va a decir, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ¿no? Y Pedro va a animar a los hermanos diciendo, mire, Cristo dio todo por ustedes, padeció por ustedes. Pero él era puro, él era santo, él no tenía por qué hacerlo. Pero él cargó mi pecado allí en su cuerpo y en la cruz. Él pagó mis pecados. Y va a hablar de la pureza del Salvador, ¿no? La impecabilidad de Cristo, que él era Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre. Obviamente hoy en día y mucho tiempo va a ser atacada la impecabilidad de Cristo. Va a ser atacada la pureza de Cristo. Pero cuando Pedro se dio cuenta de esto allí, cuando hicieron una pesca y estaba el Señor con ellos, y vio Pedro el milagro que hizo el Señor, dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Porque cuando vemos la pureza de Cristo, cuando vemos su santidad, y cuando apreciamos la pureza de Él, y me reflejo a mí, y digo, Señor, soy un hombre pecador. Y si estoy en esta mañana acá, y si estamos en esta mañana acá, decimos, Señor, tú eres santo, tú eres puro. ¿Qué hago yo delante de un Dios santo y puro? Soy un hombre pecador. Y ojalá que también esa sensación, esa posición haya también en nosotros. Mi Señor es puro, es santo, sin mancha alguna, sin pecado alguno. Y entregó su vida por mí en la cruz. Siendo yo un hombre pecador, hoy perdonado y lavado por la sangre de Cristo. Pero Pablo decía, el pecado mora en nosotros. Entonces, qué bueno es pensar en esta mañana, en esta situación o en una situación difícil. El Señor padeció por mí. Me dejó su ejemplo. El Señor es puro, es santo. No hay nadie como Él. El tercer punto que
El apóstol Pedro nos va a marcar, está allí en el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿no? Y allí va a hablar de que el Señor es paciente con nosotros. Le maldecían, pero no respondía con maldición, padecía, pero no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que puede juzgar todas las cosas, ¿no? Y el Señor nos llama a ser pacientes, ¿no? En la Biblia hay dos palabras para paciencia, ¿sí? Una ante las dificultades y otra para las personas. Y Dios nos llama a ser pacientes en las dos cosas, ¿no? Y que en esta mañana podamos pensar que Dios fue paciente para con nosotros. Pedro mismo dice que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con los seres humanos para que se conviertan a Cristo y puedan seguir el camino de salvación. Y si yo estoy acá, y si tú estás ahí sentado, es porque Dios ha sido paciente con vos y conmigo. La paciencia de Dios a mí realmente me da mucho que agradecer a Dios. Dios ha sido paciente con mi vida, formando mi corazón. Dios ha sido paciente con mi vida porque cuántas promesas le hice a Dios y no cumplí. Dios ha sido paciente con mi vida porque dije, Dios, voy a hacer esto y no lo hice. La paciencia de Dios continúa con nosotros. Así que el Señor dice que cuando le amenazaban, Él no amenazaba. Cuando padecía, Él no juzgaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La paciencia de Dios en mi vida. Tú y yo estamos sentados acá porque el Señor fue paciente, ¿no? Y si volvemos atrás, decimos, Dios fue paciente conmigo. Y lo sigue siendo, hasta que Cristo sea formado en nuestra vida. Primera cosa, Pedro dice, acuérdense que Cristo padeció por ustedes. Segundo, acuérdense que Él es puro, es santo, sin mancha, sin pecado alguno. Tercero dice, Cristo fue paciente para con sus vidas y para con las vidas de los seres humanos, para cada uno de ellos. Cuarto punto, ya avanzando en esta mañana, dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, ¿no? Y el cuarto punto acerca de nuestro Salvador es que Él pagó un precio por nuestras vidas. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y por cuya herida nosotros fuimos, dice allí, sanados, ¿no? Eso lo sabemos, siempre lo recordamos en la mesa del Señor, tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que Cristo pagó un precio por nosotros. Él pagó con su propia vida, ¿sí? El hecho de que ahora nosotros tengamos vida para vivir para la justicia de Dios, dice, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿no? Obviamente sabemos las heridas del Señor en sus manos, en sus pies, en su cabeza y en su costado, donde derramó su sangre hasta que salió suero, líquido, evidenciando de esa forma que ya no había más sangre en su cuerpo. Derramó toda su sangre por mis pecados. Y qué importante esto de la Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿no? Y en Hebreos la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de nuestra conciencia de obras muertas. Qué obra completa la de Dios, ¿no? Qué obra completa la de nuestro Salvador, pagando nuestros pecados y limpiando mis pecados, pero también mi conciencia. Esta conciencia sucia, pecaminosa, que no hay remedio, ni pastilla, ni droga que pueda limpiarla, ni tratamiento psicológico. Solamente la sangre de Cristo tuvo poder y tiene poder para limpiar la conciencia de los seres humanos. Hermosa y maravillosa obra que Cristo hizo a favor de nosotros los seres humanos. Él pagó mis pecados allí en la cruz, dando su vida por cada uno de nosotros. El justo muriendo por nosotros los injustos. Hermanos, ya avanzando. Pedro, preocupado por los hermanos en problemas, dice, no se olviden que Cristo padeció por ustedes, lo dijo ejemplo, no se olviden que Cristo es puro, sin pecado,
a pesar de la situación adversa que Él siempre pasó. No se olvide que fue paciente, y aún es paciente con nuestras vidas. No se olviden que Él pagó un precio por nosotros. Y última parte, en el versículo 25 va a terminar el apóstol Pedro con la imagen que él tenía de su Salvador y de su Señor. Y dice, ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al obispo y pastor de vuestras almas, al pastor y obispo de vuestras almas. Y la última cosa de la cual va a hablar el apóstol Pedro va a decir, no se olviden que Cristo es su pastor. Obviamente acá en el norte argentino como en el sur, en muchas partes hay el ganado de ovejas. Por lo menos acá tenemos diferentes animales como la oveja, la cabra, la llama, la vicuña. Y si vos a una persona le dirías, ¿no? Mira, hermano, un hermano necesitado, tiene que elegir, ¿le regalo 10 llamas o le regalo 10 ovejas? Porque queremos que usted pueda seguir adelante y que pueda sustentarse, que pueda tener lana y que pueda tener su carne y que pueda reproducir esos animales, 10 llamas o 10 ovejas. Y las personas, la mayoría de las personas en este desafío, va a decir, yo quiero llamas. ¿Y por qué quiere llamas? Y bueno, yo quiero llama porque es más grande, quiero llama porque tiene más carne. ¿Y por qué no quiero ovejas? Porque si yo tengo ovejas, necesito pastorear. Y Cristo es nuestro pastor. Y fíjense que acá están los dos conceptos, dice obispo y pastor. Esta palabra obispo es supervisor, es alguien que nos vigila, que nos ve, que está viendo lo que hacemos, lo que no hacemos, que nos está cuidando. Y la palabra pastor, bueno, es alguien que, como dice Jehová mi pastor, nada me faltará. El pastor que está dispuesto a dar todo por cada uno de nosotros. Ustedes, dice Pedro, eran como ovejas descarriadas, en quechua es chincasca, en el lenguaje común son ovejas chúcaras. Pero una oveja necesita un pastor. Y nosotros necesitamos de nuestro pastor, que es Cristo Jesús, el obispo y pastor de nuestras almas. Entonces, en esta mañana, Pedro dice, hermanos, acuérdense en que el Señor padeció por ustedes y nos dejó un ejemplo. Acuérdense de su pureza de Él, sin pecado, santo y puro y sin mancha. Acuérdense que Cristo es paciente para con los seres humanos, el cual quiere que ninguno se pierda y el cual quiere que vos y yo podamos seguir fiel a Dios. Acuérdense que Cristo pagó un precio por nosotros. Pagó nuestros pecados en la cruz. Limpió tus pecados y mis pecados con su sangre, pero también limpió mi conciencia de obras muertas. Y por último, Él es el pastor. Nosotros somos ovejas que muchas veces nos queremos descarriar y salir del redil. Pero Él está allí mirándonos, vigilándonos, supervisándonos para volvernos al redil del Señor, ¿no? Acá en el campo muchos años se ha usado lo que se llama onda, que es como la Biblia, ¿no es cierto? Un cosito, si una oveja se quería ir por un lado, tiraban la onda, la piedra, para que la oveja volviera, ¿no? Y si una oveja es muy chúcara, lo que hacían acá era atarle las patitas para que no pudiera irse del rebaño. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que en esta mañana podamos disfrutar de esta mesa, podamos disfrutar este tiempo de comunión, recordando que yo estaba apartado, lejos de Dios, pero que ahora he vuelto al pastor, he vuelto al Señor, he vuelto al pastor y obispo de mi alma. Que Dios bendiga su palabra. Amén.